Good morning, good afternoon, and good evening, everyone, and thanks for joining. What brings me to this conversation today is that the OECD champion mayors have Es raised que los intendentes han hablado mucho sobre el crecimiento inclusivo en los últimos años. Todos sabemos que la inversión es necesaria para poder reemplazar o construir infraestructura para una serie de dimensiones urbanas, por ejemplo, para hacer que todo sea accesible para las personas, asequibles, para tener espacios verdes, para desarrollar opciones de desplazamiento más verdes, más inteligentes, para desarrollar también mejores viviendas, etcétera. Y la captura de valor del terreno nos ayuda con soluciones innovadoras, con fondos significativos, con inversiones. Y el sector público ayuda bastante, contribuye con el valor del terreno. Estamos hablando de una serie de intervenciones, cambios de zonas, y todo esto puede ayudar también a los gobiernos a recuperar sus ingresos para facilitar, aumentar el valor del terreno y para invertir mejor. Sabemos que el terreno, tierra, es una forma importante de capital. En los 8 países de la OCDE, donde hay datos, sabemos que la tierra es más o menos 40% del total de nuestro stock de capital. Así que si extrapolamos eso a toda la OCDE, por ejemplo, eso sería 152 miles de billones en dólares norteamericanos. Y eso tiene que tener mejor disponibilidad de inversiones para tener un efecto mejor. Sabemos que las políticas en este momento están cambiando en todo el mundo y los instrumentos y métodos utilizados cambian según el país. Pocos gobiernos están utilizando la captura de valor del terreno en gran escala. Además de eso, hay poca información comparable disponible con relación a la captura de valor del terreno, las inversiones que se usan en cada país, con relación también a las estructuras en nivel nacional y regional en cada gobierno. Por eso, la CDE y también el Instituto Lincoln, con sus políticas de valor del terreno, se han unido para crear un compendio más amplio sobre estas políticas. Esto se ha lanzado hace poco, durante el verano aquí, y es básicamente una revisión de los instrumentos utilizados en 60 países en todo el mundo. Eso también se hizo con el soporte de GISAR y la esperanza es que, entre otros usos, esto permita que los gobiernos locales, nacionales, puedan mejorar sus enfoques, puedan aprender, especialmente en la manera como dan soporte, entienden y aplican las mejores prácticas en diferentes contextos. Antes de comenzar, yo quisiera compartir un poco de qué vamos a tener en los próximos 90 minutos juntos. Tenemos una serie de expertos que van a hablar sobre los principios básicos de la captura de valor del terreno y también las aplicaciones para utilización en la respuesta al cambio climático y también estudios de casos de diferentes lugares como Latinoamérica y China. También tenemos algunos polls, algunas encuestas para poder interactuar con la audiencia a lo largo de la presentación. Y al final de la presentación tendremos espacio para la sesión de preguntas de la audiencia. Pedimos que dejen sus preguntas aquí en el chat y pueden hacerlo a lo largo de la presentación. Vamos a intentar contestar todas las preguntas al final de nuestra charla en la sesión de preguntas, en el Q&A. Tenemos una agenda muy buena hoy. Vamos a pasarle ahora la palabra a Luis Quintanilla, analista de políticas del Lincoln Institute of Land Policy. Luis, muy bien. Muchísimas gracias. Sena, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué placer estar aquí con todos ustedes. Soy Luis Quintanilla. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Antes de comenzar, tenemos una encuesta rápida para saber qué tan familiarizados están con este tema, con este asunto que vamos a discutir en algunos segundos.
Vamos a ver si están familiarizados con esta idea de captura del valor del terreno, hablando aquí de equidad social, hablando de mitigación o adaptación del cambio climático. Aquí tenemos tres opciones. Ya estoy familiarizada con el concepto, quiero un poco más de insights adicionales. La otra opción es, tengo conocimiento básico del concepto. Y la otra opción, tengo un entendimiento general de los principios y mecánicas del concepto, pero quiero aprender más. It's looking pretty even. Está bastante parecido. Basic knowledge is now at 50%. Bueno, ahora tenemos 50% para conocimiento básico de este concepto. All right, so it looks like Perfecto. our audience has a basic knowledge of the concept. Yo diría que, por lo general, ustedes tienen un conocimiento básico del concepto, 20% dicen que tienen un entendimiento general de los principios y mecánicas, y 10% dicen, conozco bastante bien el concepto, cómo funciona, pero necesito más consideraciones prácticas. Excelente. Muchas gracias por contestar. De nuevo, es interesante ver estos números antes de la presentación, porque pienso que es bastante útil empezar hablando de los principios básicos, hablando de cómo llegar a las mejores inversiones. Y por eso aquí con mi colega Patrick Walsh vamos a hablar de este tema. Muchas gracias por contestar la encuesta. Vamos a volver ahora a las diapositivas. Mientras esperamos las diapositivas, quisiera comentar un poco sobre estos fundamentos. ¿Por qué pensamos que la captura de valor del terreno es importante, es una herramienta financiera para fomentar el desarrollo inclusivo? Los esfuerzos normalmente van a tener un impacto importante, los esfuerzos de los terratenientes van a tener un impacto importante en la tierra. Y tenemos que pensar en todo lo que está implicado, la demanda del mercado, por ejemplo, por esa tierra, las regulaciones que permiten que la tierra sea desarrollada más a fondo, todos esos factores son importantes y vienen justamente del sector público, especialmente cuando hablamos de terratenientes particulares, privados. Vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas también a las comunidades aquí y otros factores relacionados al valor del terreno. Bueno, tenemos una gran población hoy día en las áreas urbanas, mucho más que antes, y por eso tenemos que pensar en tierras que tengan servicios, o sea, tierras que tengan servicios públicos como agua, como electricidad, la parte de aguas residuales o alcantarillado, etc. Además de eso, las comunidades necesitan no solamente ese tipo de infraestructura de servicios, sino también un mantenimiento de la infraestructura existente para que puedan continuar creciendo. Otro desafío que ha sido una gran inquietud últimamente es el costo de la vivienda. Hay muchos recursos limitados también, especialmente hablando de recursos fiscales y más riesgos conectados al cambio climático. Así que la infraestructura de los servicios y de las ciudades tiene que ser consistente con ese tipo de riesgos. Vamos a poder lidiar de la mejor manera si tenemos una infraestructura mejor y neutral en carbono. Vamos a hablar un poco también de la habilidad de los gobiernos de pagar por esas infraestructuras. Cuando pensamos en mitigar esta situación, aquí en el Lincoln Institute pensamos que es fundamental tener el aspecto legal, administrativo, técnico considerados. Todo eso también tiene que ver con los derechos a la propiedad.
Hay que determinar cuáles son los límites de esos derechos a la propiedad, que no pueden ser absolutos. Tenemos que pensar en la evaluación de las tierras. Necesitamos políticas fiscales para entender mejor el valor de cada tierra y tenemos que distribuir los beneficios y también la carga de la urbanización correctamente dentro de este concepto de desarrollo. O sea que la captura del valor del terreno no es solamente algo mágico, es en realidad una herramienta adicional que nos va a ayudar a pensar en los servicios públicos, porque la tierra en realidad es un recurso financiero para las municipalidades, para los gobiernos locales. En otras palabras, el valor del terreno es uno de los varios recursos, de las varias posibilidades de ingresos, de recursos financieros para los diferentes gobiernos, y muchas veces están mal utilizados o subutilizados. Aquí vamos a ver un poco más de la definición. De manera muy simple, la captura de valor del terreno es un enfoque de políticas que permite que las comunidades recuperen y reinviertan el valor del terreno, los aumentos del valor del terreno, que vienen de la inversión pública y de las acciones de los gobiernos. O sea, estamos hablando de mejorar, de aprovechar, mejor dicho, el aumento del valor de la tierra para llevar a mejores acciones públicas. Vamos a hablar de vivienda, de infraestructura y de otras cosas. En nuestra definición, algo que habría que destacar también es que la inversión pública y las acciones del gobierno van a ser fundamentales. Cuando se trata de inversiones públicas, esencialmente estamos pensando en mejorar la infraestructura global, por ejemplo, la construcción de carreteras, de sistemas de transporte, de cañerías, en fin. Con relación a las mejoras, estamos hablando de cómo mejorar el uso de la tierra para la comunidad. Entonces, por ejemplo, habría algunos cambios de áreas, algo que sea agricultural y que vaya a utilizarse para vivienda, por ejemplo, puede ser un cambio que podría causar impactos negativos. Eso tiene que ser muy bien pensado. Entonces, si es una vivienda, ok, por lo menos que sea una vivienda donde puedan estar muchas familias. Todo eso debe ser considerado en el momento de cambiar ese tipo de área comercial, residencial, etcétera. Hay todo un proceso y son 3 pilares básicos o 3 etapas. En primer lugar, la creación de valor. Aquí estamos hablando de lo que serían las tierras de propiedad privada. También está la captura de valor, la parte de recuperación, o sea, después del aumento viene la recuperación a partir del público, por lo menos una porción de ese valor debe ser recuperado por el público, y finalmente viene el retorno o la distribución del valor. Sería el value recycling, como le decimos. O sea, eso va a reinvertirse en forma de beneficios para las personas. Como un ejemplo muy rápido aquí hay una serie de estudios en Latinoamérica de donde podemos sacar esta tabla. Aquí tenemos algunos números que muestran el efecto multiplicador de las acciones del gobierno en el precio de la tierra. Entonces aquí vemos cómo va cambiando. En naranja vemos en la conversión rural a urbano, vemos aquí el aumento, 400%. Cuando hablamos de cambio en las normas o regulaciones para construcción en estas ciudades, para también tener el aumento de valor del terreno, vemos aquí un incremento de 80 hasta 100% aproximadamente, especialmente cuando estamos hablando aquí de mayor cantidad de metros cuadrados. Esto es para Latinoamérica, es simplemente un ejemplo de SMOLCA de 2013. Bien, hablemos de una variedad de enfoques aquí, como podemos pensar en el valor del terreno. En las próximas presentaciones también de mis colegas que vienen a continuación, hablaremos de otros detalles, pero acá tenemos como una taxonomía de instrumentos que podríamos discutir. Todo esto viene del compendio del Lincoln Institute y la OCDE, que Senal comentó rápidamente. Aquí estamos hablando de infraestructura.
de las tasas o impuestos para infraestructura. Eso se ve no solamente en Latinoamérica, también en Norteamérica, para los terratenientes particulares, privados, que también van a contribuir con el gobierno, si estamos hablando de carreteras y otro tipo de construcciones. También están las tasas por los derechos de desarrollo para cualquier tipo de servicio adicional que sea necesario en los proyectos de desarrollo iniciados por el sector privado. También están, además de esas tasas, tenemos contribuciones que se pagan como a cambio de estos derechos de desarrollo o un adicional por encima de la baseline, de acuerdo con la densidad, de acuerdo con volumen, etcétera. Eso establecido por las autoridades. Tenemos también la práctica de las obligaciones de desarrollo, donde vamos a tomar algunas áreas específicas de diferentes terratenientes. Eso se hace en un esfuerzo colectivo para redesarrollo de algún terreno específico. O sea, los terratenientes dan una parte de su terreno para que eso se pueda utilizar en otros fines públicos. También está ese reajuste de la tierra y la gestión de tierra estratégico, donde se puede vender o alquilar una tierra con servicios, un terreno con servicios para necesidades del público o para objetivos que van a esas acciones públicas que se han predefinido. Claro que el valor del terreno no es una solución completa. Todo esto, los instrumentos que se van a utilizar van a depender del objetivo en cada caso, de la estrategia en cada caso. No podemos simplemente hacer que una fórmula se adapte a todo. Por eso hay como una estructura general que se va adaptando. Hay que pensar en el contexto, en la comunidad, en el medio ambiente, todo eso es muy importante, además de las cuestiones administrativas, capacidad técnica, cuestiones políticas, ya que algunos enfoques son más sofisticados que otros. Antes de pasarle la palabra aquí a Patrick, a la próxima persona que va a presentar, quisiera comentarles sobre una manera más equitativa de pensar en la densidad, de pensar en cómo hacer la distribución. ¿Qué es lo que pasa? El valor del terreno permite que toda la comunidad pueda recibir los beneficios de las inversiones o de las amenidades que se van a implementar. O sea que las acciones públicas se van a implementar y eso tiene que después tener un retorno para las personas, para la comunidad y para los terratenientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Antes de comenzar, quisiera empezar con otra encuesta. Aquí en Slido. Aquí la idea es generar una nube de palabras en una o dos palabras. ¿Qué es lo que significa captura de valor del terreno para usted? Entonces pueden ir aquí a slido.com. Lo vamos a dejar aquí algunos segundos. Great. So keep adding in your responses there. Bien, pueden dejar sus palabras ahí en la nube de palabras en slido.com y ya vamos a ver el resultado. Bien, Luis hizo una presentación para hablarles aquí del valor del terreno, del concepto básico, y yo quiero profundizarme un poco en estos conceptos. Sabemos que falta financiación, faltan recursos para hacer la mitigación del cambio climático, para adaptarnos a los cambios climáticos. Sabemos que solamente la mitad de lo necesario para la acción climática realmente se cumple. Y también faltan frameworks o estructuras que permitan que las ciudades puedan hacerlo. Puede haber límites legales, institucionales, un problema de capacidad técnica en muchos casos. O sea que eso es un problema serio para que las ciudades puedan realmente actuar.
ir en contra de los efectos del cambio climático. Y como decía Luis, claro que no podemos solucionar cada uno solo estos problemas financieros. Tenemos que pensar en ingresos diferentes para las municipalidades y diferentes gobiernos para que puedan tener mejor control y apalancar otros tipos de fuentes de ingresos también. Básicamente para traer dinero a la mesa en este momento de crisis en el que necesitamos más acción que nunca. No podemos estar dejando atrás estas inversiones. Y por último, lo que también es muy importante, como lo dice el título de la sesión, existe el entendimiento que los beneficios de la resiliencia a favor del clima deben compartirse para que no haya ni ganadores ni perdedores. Y la acción pública a favor del clima, como otras acciones que Luis ya mencionó, tienen impacto en el valor del terreno. Y siempre que hay un aumento en el valor del terreno, eso abre una brecha más grande para la especulación e intensificación por causa de esa alza de los precios. Y también la captura del valor puede limitar la especulación, por ejemplo, lo que crea beneficios para la resiliencia a favor del clima para la población, además de ser también una fuente de financiación. Así hay una necesidad urgente de inversión y la comprensión de los beneficios que deben ser incluyentes. Y nosotros pensamos que la captura del valor puede brindarnos respaldo en estos temas. Así ya tenemos a los gobiernos locales respondiendo al cambio climático a través de una variedad de intervenciones. Algunos de estos ejemplos están en la pantalla, que incluyen inversiones en infraestructura física y acciones regulatorias. Y todo esto es el tipo de acción pública e inversiones que tienen un impacto positivo en el valor del terreno, como Luis ya lo mencionó, lo que varía desde cambios a la regulación sobre el terreno, inversiones para trabajar con la infraestructura, para tener mejores estructuras y también en mejores tipos de movilidad con baja emisión de carbono, que hacen que el público se vuelva participantes activos en esas estructuras y en los procesos que también generan valor del terreno, que generalmente es una relación a la cual no se le da el debido valor y del cual las ciudades deben estar conscientes. Hay que considerar el impacto del valor del mercado en el valor del terreno y es parte de la responsabilidad de las ciudades para que gestionen de manera igual todo esto. Aquí tenemos solo algunos ejemplos más de esta relación con estas ideas cuantitativas, esta idea de los valores de la propiedad y la acción a favor del clima, que es algo que puede ayudarnos y que demuestre esta relación positiva, que, repito, establece el escenario para recuperar una porción de esto para tener beneficios adicionales o ulteriores, pero también quiero mencionar que estos impactos están basados en el contexto. Así lo que sucede en una ciudad puede que no suceda de esa forma en otro local. Entonces son ejemplos generales que nos cuentan la historia que puede ser transferible de manera directa. Por ejemplo, los árboles urbanos y la cobertura a través de las hojas o ramas. Eso puede que no sea de la misma forma en inversión, pero esta inversión de esto viene con frecuencia y está incluido en el valor de terreno. Por ejemplo, en Oregon hay un aumento del valor del terreno solamente a través de la proximidad de los árboles. En Cali, Colombia y en Florida, los Estados Unidos también, no es solo la proximidad entre los árboles, sino también la presencia de un follaje abundante. Entonces vean que esto de hecho tiene un impacto significativo o importante en todo lo que sería el valor del terreno. Lo mismo sucede con la infraestructura verde y el espacio abierto, que tiene que ver con la emisión de carbono, si son lugares en los que se puede caminar, que también se transfiere al valor del terreno. Y el transporte público también es uno de los que se han documentado mejor como ejemplos dentro de todo esto, como lo vemos en Beijing y en la ciudad de Washington. Vemos 20% de aumento del valor del terreno, que es el resultado de la proximidad
a un tipo de transporte, pero hay otro tipo de medidas de adaptación que son, por ejemplo, en puertos, para que se evite que las ciudades o lugares se inunden, lo que también aumenta en 20 o hasta 25% el valor del terreno dependiendo del tipo de crisis que se puede sufrir. La calidad del aire también es un gran beneficio de las acciones a favor del clima, que tienen beneficios medibles y que Alex les presentará más tarde. Y también quiero rápidamente, parte de esto que les mencioné para parte de las herramientas que Luis mencionó. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo las herramientas diferentes de la captura del valor del terreno se pueden utilizar con inversiones diferentes. Por ejemplo, las obligaciones de los desarrolladores para tener la propiedad se pueden utilizar para la infraestructura ecológica o verde, o el uso de algún tipo de herramienta para promover juntos parte de la mitigación de estas herramientas para la transición y su desarrollo. Entonces hay oportunidades de utilizar varios instrumentos de captura de valor al mismo tiempo, cada uno con su objetivo particular. Otro es una visión general rápida y sé que Miranda y Alex nos hablarán un poco más sobre la aplicación de estas herramientas y del potencial adicional que tenemos en cada una de ellas. Con esto, le devuelvo la palabra a la encuesta, o veamos de hecho qué sucedió en la encuesta para que esto se mantenga dinámico. Vean, qué bueno. Oportunidad, de hecho, es la palabra que se mencionó más veces. Beneficios públicos, sostenibilidad, inversión circular. Me parece que ese es un tema que escucharemos más tarde también. Alianzas público-privadas, de libertad, elecciones inteligentes. La captura puede ser algo difícil de entender, pero esto también es parte de lo que podemos generar a través de la acción pública. Muy bien, muy bien. Me parece que podemos cerrar esta encuesta y continuar con las otras dos que tenemos ahora. Es parecida a la otra pregunta, pero ahora ya tenemos los antecedentes con relación a las políticas e instrumentos para la captura del valor del terreno. ¿Cuáles de los siguientes instrumentos o ideas se encajan mejor según tu experiencia? ¿O cuál es igual a mejor a la experiencia que tú has tenido? Veamos, para ver si tienen algún tipo de conocimiento o nada, o si es mucho, para que tengamos una idea. Parece que tenemos algo parecido a la primera encuesta. Con un entendimiento esencial, hay gente que sigue contestando y hay otros que están involucrados en su implementación de manera directa o indirecta. Tal vez en la sección de preguntas o respuestas podremos escuchar un poco mejor de todos ustedes sobre esta experiencia. Bien, me parece que podemos continuar para la última encuesta. Y aquí les preguntamos sobre las herramientas específicas para la captura del valor del terreno para ver si se implementan en sus ciudades o países y pueden escoger más de una. Y está bien también si no están seguros. Vamos a ver, todos siguen contribuyendo. Tenemos aquí algunas ideas en común. Cargos por desarrollo. Muy bien. Me parece que hablaremos un poco más sobre esto de manera específica. Bien, no sé si podemos cambiar las respuestas. Me parece que no. Bien, tenemos buenas respuestas. Gracias a todos por participar en las encuestas. Ahora le doy la palabra a Melinda Liz Maldona. Iniciar. Gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Sí?
Hola a todos, todas, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo continuaré presentándoles el cambio climático y la herramienta que se basa en el valor del terreno. Tenemos aquí dos importantes retos relacionados al cambio climático e intentaré conectarlos. Y el propósito de esta sesión es explicarles y demostrarles de qué manera podemos ayudar al cambio climático con herramientas basadas en el terreno a través de la perspectiva legal. Les presentaré 3 casos y quiero subrayar algunos de sus aspectos que tienen que ver con estas herramientas con base terrestre. Supongo que ustedes están familiarizados o no con estos instrumentos y para guiar la presentación voy a volver a este aspecto. El primero es algo que parece obvio, pero es muy importante. Y estas herramientas están conectadas al terreno. La segunda idea es que estas herramientas son principalmente locales. Algo que también es muy importante es que la herramienta incluye a diferentes participantes. El gobierno aplica esta herramienta a un grupo de propietarios de terreno, por ejemplo, pero la misma se puede aplicar a diferentes partes de la ciudad siguiendo la lógica de redistribución. Y también en la implementación y el diseño de la herramienta hay que trabajar con participantes diferentes, lo que involucra a varias personas en el proceso. Algo que es muy importante es que hay principios que pueden legitimizar el uso de esta herramienta. Hay 2 que son muy importantes. El primero es el aumento del valor del terreno o beneficios que son el resultado de la inversión pública y acciones gubernamentales. Queremos recuperar este aumento para poder reinvertirlo. Y también algo que es muy importante es el impacto negativo que queremos reducir. Estas herramientas se pueden utilizar para diferentes objetivos o metas. Ahora estamos hablando sobre el cambio climático como uno de estos objetivos o metas. Y por último, estas herramientas son financieras. Así pasemos al primer caso. En la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde tenemos el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU en inglés, que implementa algún tipo de trabajo público que fue aprobado anteriormente a través de la ley. Del lado derecho tenemos un mapa en el que hay 3 áreas, verde, amarillo y azul, que corresponden al lugar en el que se realiza trabajo público o construcción pública. Y aquí el dueño del terreno que vive en este local recibe los beneficios de esta construcción o trabajo público. Así, el principio que legitimiza el uso de esta herramienta es el aumento del valor del terreno o propiedad por causa de ese trabajo público y los beneficios para los propietarios de ese terreno es que ellos se les pide que paguen por este trabajo público según la distancia y el valor de la propiedad. Claro que este trabajo público tiene un costo y hay otros costos administrativos. Así, cuando le aplicas esto específicamente a un propietario de un terreno, hay que conocer la distancia y también el valor de la propiedad. Y estas son contribuciones para la mejoría, que tienen un concepto similar In American a cities, estas tasas por el concepto en los Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza ese concepto en algunas ciudades. Y aquí originalmente el trabajo público o construcción pública tiene una
proyecto con una categoría específica desde el punto de vista del cambio climático. Así en la fotografía podemos ver algún tipo de construcción para retención o para drenaje que se encuentra en el norte de Bogotá. Pero también implementan diferentes tipos de trabajo público con esta perspectiva, como también infraestructura para transeúntes o carriles para bicicletas que también son considerados desde el punto de vista del cambio climático. El siguiente caso es de Santa Marta, en Colombia. El gobierno, en este caso, junto con el Poder Legislativo, aprobó un nuevo plan que es muy bello. Lo aprobaron considerando la Ley Nacional conectada al desarrollo urbano y el uso de las categorías locales de esta Ley Nacional. Y en el proceso del diseño, durante la aprobación del proyecto y plan, ellos consideraron la naturaleza, el sistema y su función como algo sumamente importante que ayuda a la estructura del territorio. Algo también interesante es que estuvo conectado a el concepto indígena de la relación con la naturaleza, en lo que existe entre el territorio y los humanos. Y esta relación se realizó a través de algo llamado macruma. ¿Qué es lo que significa esto? Eso significa ser recíproco en la lengua indígena local. Es como cuando tomas algo de la naturaleza, tú debes darle algo de regreso. Así, ese concepto se aplica a todo el territorio y lo podemos ver en esta gestión y en estas herramientas de financiación del terreno. Una de esas ideas sería el cargo por uso de agua. En este caso, los desarrolladores o propietarios de terreno tienen que pagar en efectivo por cargos relacionados al consumo de agua como un intercambio por los derechos de construcción. Y este es parte del principio que legitimiza el uso de esa herramienta. Y algo que es fantástico y bonito aquí es que todo ese cargo por uso de agua ayudará a pagar la reforestación y la adquisición de terrenos en una cuenca superior de ese terreno. Y el último ejemplo es de Santa Fe, en Argentina, que es la ciudad en la que yo nací. Tenemos que esta es una ciudad que ha pasado por eventos extremos conectados al agua o lluvias. Vean en las fotografías 2 años diferentes en los que el río inundó parte de la ciudad y otro en el que la ciudad quedó inundada por mucha lluvia. Así, por este tipo de eventos, la ciudad de Santa Fe se unió en diferentes organizaciones y redes para conectar el regulaje o normativa conectada a agua y desagüe y estas infraestructuras que pueden ver en las fotografías abajo, como esta construcción para el drenaje durante las tormentas. Y también hay infraestructura verde y hay espacios vulnerables dentro de la ciudad que quedan protegidos. Y aquí tenemos otra estación de bombeo. Y quiero hablarles sobre esta solución porque esta solución de hecho ilustra qué tan importante es la cooperación y también la importancia de las soluciones aplicadas en lugares diferentes de la ciudad.
Y este es un requerimiento donde un propietario tiene que pagar por esos dispositivos de recolección. ¿Qué es lo que ocurre si no se hace? Tiene como una sanción. Eso está previsto. O sea, para legitimizar el uso de esta herramienta, queremos tener un impacto cero a partir de la resolución. Para concluir esta presentación, yo diría que no existe realmente una solución milagrosa para lidiar con la emergencia climática, con estas cuestiones. Todas las herramientas son bienvenidas. Claro que según cada contexto, en cada lugar, en cada país, en cada institución, dentro del modelo legal, de la estructura y las prioridades. Algo que ya se mencionó aquí en la encuesta es que las herramientas basadas en terreno son grandes oportunidades. Aquí estamos hablando de una gran alternativa que tenemos. Estas herramientas, mejor dicho, nos dan oportunidades locales, donde diferentes players pueden participar, pueden contribuir. Y aquí legitimizamos el uso de estas herramientas. Estas herramientas basadas en el terreno son drivers para la paz y la cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Melinda. Excelente presentación con ejemplos de Latinoamérica, de diferentes ciudades. Seguramente es importante hablar del aspecto financiero y de las innovaciones que están ocurriendo, especialmente en Santa Fe. Le vamos a pedir una vez más a toda la audiencia que deje sus comentarios, sus preguntas aquí en el chat para que después podamos contestar todo en la sesión de preguntas, el Q&A. Ahora vamos con Alex de la Universidad de Liverpool, que nos va a hacer una presentación también sobre las conexiones que existen entre el valor del terreno, la captura de ese valor y lidiar con la crisis climática. Muy bien, muchas gracias. Tengo 15 o 10 minutos, si me pueden confirmar. Yo pienso que usted tiene 15 minutos. Muy bien, perfecto. Bien, muchas gracias a Patrick, a Melinda, a Luis. Muchas gracias a los demás oradores. Realmente ustedes han dicho todo lo importante, lo más interesante, pero bueno, me toca aquí hablar de un tema que también tiene su servicio, tiene su utilidad. Estamos pensando de diferentes maneras cómo lidiar con la crisis del cambio climático. Yo quiero mostrarles un poco más de nuestra perspectiva por la que soy responsable aquí y se basa todo también en el contexto que ya mencionaron mis colegas. Yo pienso que en primer lugar los conceptos fueron muy bien explicados. Estamos hablando de instrumentos para políticas, estamos hablando de LBC, de la captura de valor del terreno, como algo fundamental. En el siglo XIX ya empezó realmente ese cambio con varias personas que John Locke, por ejemplo, y otras personas, Henry James, J.S. Mill, fueron pensando en esta idea, se interesaron en este concepto y apareció la pregunta, ¿no? De ¿dónde debemos aplicar el mejoramiento del valor del terreno? ¿Y para quién debe ir todo eso? Esto también está en el compendio que se mencionó anteriormente, mis colegas mencionaron, pero básicamente en estos últimos años se ha profundizado un poco el asunto. Yo en estos minutos quiero mostrarles una extensión, por decirle así, una extensión de este asunto. Tenemos que pensar en la captura de valor dentro de estos aspectos y resituarnos, digamos, reposicionarnos en un contexto más amplio.
dentro de las referencias que tenemos ahora. De eso siempre hablamos con mis colegas aquí. La crisis climática en este momento es un estímulo importante para reconsiderar qué queremos a partir de la captura de valor del terreno. Es una cuestión de equidad, es una cuestión de equidad o se trata más bien de eficiencia o de ingeniería para adaptarnos a largo plazo para la supervivencia humana. Estas son algunas de las preguntas. Y aquí tenemos algunas razones muy importantes para seguir debatiendo este tema. Aquí simplemente algunos ejemplos que todos conocemos. Aquí, esto ya lo vimos muchas veces en diferentes películas de Norteamérica, pero lo veíamos en la ficción y después finalmente eso ocurrió. Tuvimos muchos incendios de gran fuerza. Eso fue importante también como impacto para el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y esa es la amenaza del cambio climático justamente para uno de esos mercados tan fuertes, tan importantes en ese país. También tenemos un ejemplo de Alemania, donde vemos la fuerza de esta inundación en Eifel en el 2021. Eso ocurrió no solamente en Alemania, sino también en Bélgica y otros países. De nuevo, vemos los impactos en el valor del terreno a partir del cambio climático. Y aquí a la derecha, abajo, lo que vemos es una foto de Pekín, en China, donde vemos también el poder de la contaminación del aire. O sea que, de nuevo, estas son cuestiones que debemos seguir profundizando, pensando en las emisiones, en la fuerza de la naturaleza, los impactos muy negativos del cambio climático y cómo todo esto puede estar conectado al valor del terreno. Aquí hay algunas preguntas también un poco más amplias. Yo les quiero dar un poco de evidencia sobre el Reino Unido y sobre diferentes lugares, pero todo está relacionado, al fin y al cabo, a estas preguntas que James y otras personas ya empezaron a pensar hace muchos años, a partir de este principio. Nosotros siempre vamos profundizando y analizando un poco mejor cuánto se captura, cuánto está disponible, en qué se puede gastar ese tipo de recurso, en qué se debería utilizar ese tipo de recurso y también cuáles son los efectos. Si volvemos, por ejemplo, a la diapositiva anterior, pienso que queda un poco claro por qué dirección deberíamos ir, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estas cuestiones y sobre los efectos en el futuro y en el presente. Bien, con relación a la primera pregunta, ¿de cuánto se captura? Hay muchos países tratando de investigarlo. Nosotros en el gobierno británico tenemos algunos datos históricos, como podrán ver aquí. En el Reino Unido, básicamente lo que tenemos es, hay algunas obligaciones ya predefinidas, algunas tasas. Es básicamente un sistema mixto. Y acá en la diapositiva articulamos cuánto se va gastando, cuánto se va invirtiendo. En estos últimos años, entre el 2016 y 2017, vemos aquí 6.000 millones de libras, el valor de las contribuciones para desarrollo. Aumentó aquí de 6 a 7 aproximadamente. Se fue expandiendo, como podrán ver, a la derecha, que eso tuvo un aumento. Vemos la diferencia aquí en viviendas asequibles. 2/3 más o menos de eso se gasta justamente en este tópico, en la parte de vivienda. Tenemos también otros puntos aquí que tuvieron un aumento. Son diferentes categorías. ¿Y esto ocurre por qué? Porque existe una política más concreta, especialmente en Londres y en la parte del sureste de Inglaterra. Existe una política donde la cuestión de viviendas asequibles se convirtió en un asunto de mucha atención
porque faltaba este tipo de posibilidad y se puso a la política entonces de tener viviendas que fueran asequibles, donde la gente pudiera realmente ir a vivir como un punto fundamental de desarrollo de la ciudad. Acá hay otras cuestiones como transporte, como educación, como los espacios abiertos, el medio ambiente. Pero vemos que es un área pequeña aquí, conectada al cambio climático, un área pequeña con relación a otras áreas, mejor dicho, y está conectada al cambio climático. Vemos que no aumentó tanto del 2016 hasta el 2018, pero en fin, vemos aquí los porcentajes incluso. 110 transporte, 70 educación. O sea que vemos aquí las prioridades. Es importante decir que tenemos opciones. Es una elección política, es una decisión de dónde se va a invertir. Y realmente se hizo la política de vivienda asequible. Eso después puede cambiar en el futuro a medida que sea necesario, a medida que el país defina cuáles van a ser sus objetivos o sus prioridades de acuerdo con las políticas de medio ambiente, de comunidad, etc. Ahora, cuando pensamos en el retorno de las inversiones, de hecho, volvemos a esta diapositiva porque, a ver, tenemos diferentes tipos de retorno. Cada libra que se gasta en educación puede volver con más o menos valor que otras cosas. O sea, que las personas que toman decisiones políticas en el gobierno del Reino Unido siempre consideran muy bien este tipo de cuestión. ¿Qué es lo que traerá mejor retorno sobre la inversión? ¿Cuáles son las mejores oportunidades? Nos interesan estos objetivos porque podemos pensar en una configuración temporal, o sea, qué es lo que pasa cuando estamos ejecutando este sistema año tras año tras año, especialmente en geografías complejas. Algunas áreas que tienen más poder, algunas tienen menos poder. ¿Y cómo es el desarrollo de este ciclo virtuoso, como me gusta llamarle? Es un círculo virtuoso, porque si estamos haciendo esto año tras año tras año, estamos monitoreando estos puntos, vamos a tener un impacto, podemos y vamos a tener un impacto en los resultados. El sistema que estamos utilizando viene desde hace 30 años, desde los 90 aproximadamente, y hemos visto algunas diferencias importantes en la región. Así que podemos explorar un poco más a fondo este punto. Nosotros aquí lo analizamos todo el tiempo y nos damos cuenta de que hay realmente una configuración más amplia que es el concepto y que se puede aplicar en otras partes también. Entonces aquí, para contestar esta pregunta, tenemos que pensar en el modelo para entender el valor disponible en un lugar y también en un modelo para entender el impacto de los cambios en la calidad del aire, en los valores del terreno. Aquí estamos hablando de contaminación, de emisiones, de diferentes estímulos también que están conectados al cambio climático. Y lo que ocurre aquí es, ¿qué pasa si mejoramos el tema de contaminación de aire, pero cómo eso realmente podrá traer más valor a los terrenos? A partir de ahí llegamos a una ecuación que no es nada simple, como podrán ver acá, pero acá podremos considerar un valor para el terreno donde se hará algún tipo de desarrollo. Claro que el tema principal aquí no es evaluar este tipo de ecuación en esta conferencia, pero básicamente es un modelo que trata de verificar cuál es el valor de un terreno dentro de los activos que están ocupando o que van a ocupar ese lugar. En China, que es uno de los puntos principales aquí de mi estudio, en China, por ejemplo, se verificó que el valor del terreno en diferentes departamentos en el mercado inmobiliario chino tenían
un impacto importante en el valor del terreno conectado con esta ecuación. Hay incluso todo un documento que les puedo enviar como una referencia que nos da un poco más de información sobre ese tema. Pero esa es la parte 1, eso es para entender qué está disponible en cada sitio. También está la parte 2, otra ecuación más muy interesante. La parte 2 tiene que ver con el impacto de la calidad del aire. A mí me gusta mucho personalmente estudiar lo que es la calidad del aire. Y acá tenemos algunas variables. PM2.5, que sería la cantidad de material particulado, básicamente. O sea, las pequeñas partículas, las que realmente pueden dañar el sistema respiratorio humano, tendrían este tipo de volumen. O sea que eso es lo que tendríamos que estudiar para entender cuál es la distribución en el aire, para ver cuál es el nivel de calidad o de contaminación del aire en una región específica, en un lugar específico. Y eso puede también tener, claro, un efecto en el valor de un terreno. Les voy a dar un ejemplo un poco más concreto. Aquí tenemos Zhengzhou, en China. Acá tenemos de nuevo la concentración de 2,5 en esta ciudad y nosotros vemos a partir de esta imagen de satélite cómo es la distribución espacial de las concentraciones. A partir de estos datos y de los datos del mercado inmobiliario en esa ciudad, podemos empezar a hacer algunos análisis, algunas conexiones entre lo que se observa en términos de la contaminación, en términos a estos factores externos negativos de experiencia con la calidad del aire y el efecto que eso tiene en el valor de los terrenos. Este informe, le voy a dar la referencia después al final, pero este informe nos permite tener esta idea. Un 10% de disminución en la concentración de la contaminación del aire se asocia con 6,3, 9,5 y 7,7 de aumento en el valor del terreno por metro cuadrado en Zhengzhou, Suzhou y Shenzhen, respectivamente. Quedan más al sur de China. O sea que es una manera interesante de pensar sobre este fenómeno. Si el gobierno quiere mejorar la tierra, puede enfocarse también en la calidad de aire y tener ese aumento como una consecuencia. Eso es lo que vemos en este tipo de análisis. Esto nos empieza a dar algunas ideas que podríamos extrapolar también a otros números aquí. Si tomamos esa ciudad, Zhengzhou, como un ejemplo, como una referencia, de acuerdo con el plan de 14 años, entre ahora y 2035, quieren tener 45 kilómetros cuadrados de tierra residencial en ese periodo de tiempo. Si la concentración de los particulados disminuye 3%, van a llegar a un estado de clase 2 hasta el 2035. O sea que están haciendo el cálculo para ver cómo eso podría aumentar el valor del terreno. Entonces, vemos aquí una RMB de 2,28 miles de millones en el valor de esta tierra a lo largo de todo ese periodo de tiempo. O sea, las personas que toman decisiones, que están implicadas aquí, están en posición de ver exactamente cómo se va a organizar este plan y a partir de los ingresos que tengan, ya sea de las redes de transporte, de viajes, de las infraestructuras verdes, etcétera, podrán mejorar la calidad del aire y eso tendrá un aumento, un impacto de aumento en el valor del terreno. El argumento aquí, justamente, está también explicado en este enlace del Lincoln Institute y tenemos evidencia para este círculo virtuoso. Como le decía, si mejoramos la calidad del aire, vamos a tener un estímulo positivo para el valor del terreno. Sabemos también que las métricas de calidad de aire van a llevar al estímulo cíclico también. Yo presenté evidencia de China porque pienso que es uno de los casos más conocidos
de los países que tienen problemas con la contaminación del aire y están tratando de lidiar con eso en este momento y desde hace mucho tiempo. Entonces, la metodología, el enfoque ha ayudado a avanzar la economía y, lógicamente, deberíamos continuar investigándolo. Bien, le paso de nuevo la palabra a Sena. Gracias, Alex, por tu ponencia y por compartir con nosotros no solo las fórmulas, sino también parte de las conexiones entre las ciudades que respiran mejor y la captura del valor del terreno. Estamos llegando al fin de nuestras ponencias. Les doy las gracias a todos nuestros ponentes por las mismas y por haber establecido el escenario para la captura del valor del terreno como una herramienta para abordar el cambio climático. Pero también quiero invitar al público a que nos manden sus preguntas a través de la ventanita del chat. Tenemos un conjunto aquí de especialistas sobre la captura del valor del terreno. Sé que en la última encuesta, algunas de las personas sabían qué tipo de herramientas se utilizaban en sus ciudades y países. Así, por favor, les quiero invitar a que visiten el compendio de la captura del valor del terreno. Tal vez sus países se encuentran presentes en el mismo para que vean qué tipo de herramientas se utilizan de manera general o constante en sus países. Pero así los talento entonces a que compartan sus preguntas para que se las podamos contestar. Yo tengo algunas, de hecho, si me lo permiten, para todos ustedes panelistas. Como ya se los dije, yo soy la gestora de la coalición de los alcaldes que tenemos en la OCDE, que se ha vuelto más y más interesante en cuestión de crecimiento financiero para que tengamos ese rédito o el regreso de las inversiones, que también tiene que ver con un círculo virtuoso también y que sea más incluyente en todas las ciudades. Hemos estado trabajando con la creación de puentes entre las estrategias a favor del cambio del clima junto con todas estas agendas por toda la distribución de los impactos por el cambio climático. Entonces, yo cuando trabajo con los alcaldes, ¿qué nos aconsejan ustedes como los precursores iniciales para establecer el escenario para la financiación del valor de terreno y esquemas de captura del valor del terreno para estas ciudades y para los alcaldes? Y cómo un alcalde o alcaldesa debe empezar con este tipo de trabajo. Les cedo la palabra. Veamos quién puede empezar. Belinda, te toca a ti. Bien. Primero, para mí como abogada, sería empezar con el análisis de lo que tenemos dentro de la estructura. Y tal vez no es opcional que tengamos una institución de un país diferente y decir, a mí me gusta esto, vamos a aplicarlo a mi país. Tal vez no es posible. Y tal vez hay un tipo de herramienta en potencial de transición en tu propio país, como por ejemplo, algunas herramientas específicas para los países latinoamericanos. Pero tal vez no son todas las ciudades que utilizan esto para los objetivos a favor del cambio climático. O sea, hay que cambiarle la perspectiva a todo esto y sacarle jugo a lo que ya existe en estos países. Tal vez tenemos algo con lo que podemos empezar a trabajar, lo que es bastante importante. Y también el otro punto que se me ocurre y que me parece bastante importante es la comunicación, considerando también la creación de conciencia entre el público. No debemos eh, subestimar que esto es importante y el por qué estamos utilizando este tipo de herramienta. Y también la manera en la que la comunidad se puede involucrar en todo esto también es muy importante. En el caso de Bogotá, por ejemplo, que les presenté a través del ejemplo de la bioretención de el suelo o terreno, eso fue un proyecto que se dejó para un segundo momento.
Y el gobierno le explicó a la comunidad cómo era importante. Era el proyecto y así la comunidad empezó también a participar en la solución, lo que fue muy importante como parte de la comunicación y como simple hecho de explicarle a la comunidad qué tan importante era ese proyecto. Esa es una idea que tuve. Con seguridad, sí, la comunicación es una de las claves y que también tengamos la estructura legal es importante. Gracias, Melinda. Alex, ¿cómo le puedo aconsejar a los alcaldes, alcaldesas que consideren la captura del valor del terreno? Esa es una buena pregunta. Según mi experiencia limitada, tal vez hay que persuadirlos y deben tener las ganas de encontrar recursos de inversión para este tipo de cuestiones. Y yo estoy de acuerdo con lo que Melinda dijo, que esto de alguna manera se iguala a la estructura legal y jurídica existente, lo que tiene total sentido para intentar gestionar las políticas que funcionen bien con el ambiente político general. Los países diferentes usan herramientas diferentes. Mencioné a China que no usa los manuales totalmente y así sucede con todos los países. Hay que pasar por renegociación en gran parte de los casos para las versiones que se pueden aplicar. Siempre utilicen el tipo de tasas y la transparencia de las mismas. Yo me refería al hecho de que tal vez no nos hacemos responsables por esto, porque cuando hablamos del impuesto sobre la renta, sabemos que los políticos utilizan esto a veces y el idioma a veces nos ayuda a grabar ese tipo de cuestiones, la captura del valor del terreno. Por ejemplo, una estructura, un gravamen por estructura, por ejemplo, puede ayudarnos también como fuerza política y gestionarlo según los conceptos que se encuentran dentro del consenso regulatorio. Y gran parte de la gente con la que he hablado tienen el deseo de que esto se extienda a los desarrollos urbanos en lugar de que esto no exista. Porque de hecho, si se supone de que esto valor es necesario para el desarrollo y si no es captura de valor, será desarrollado entonces tal vez para el propietario de ese terreno. Así, el caso moral entonces en gran parte de los contextos no es algo difícil de trabajar. Gracias, Alex. Volvamos a Melinda, ya que las intervenciones que tú mencionaste son a nivel de propiedad o del propietario y qué tan efectivas pueden ser para reducir la división del terreno en grandes zonas. ¿Hay algún tipo de preocupación ya que esta intervención depende de nuevos desarrollos o nuevas construcciones y que esto puede suceder en algunas ciudades más ricas de algunas ciudades que en otras? Déjame ver si te entendí lo que me preguntaste. Repite la pregunta, por favor. A ver. Bien, exacto. Ya que tú mencionaste las intervenciones en Santa Fe que tienen que ver a nivel de la propiedad. Eso para evitar las inundaciones a gran escala. Hay preocupaciones de que esta infraestructura pueda suceder más en locales ricos de la ciudad. ¿Y cómo podemos navegar con estas cuestiones que tienen que ver con igualdad? Bien, ya te entendí. Yo mencioné una gran infraestructura azul y verde que está localizada en una región pobre de Santa Fe, que fue financiada con fondos internacionales y no a través de la captura del valor del terreno. Esta solución, entonces, no nos llegó a través de la redistribución o a través de la captura del valor del terreno. Consideramos, por ejemplo, una contribución por partes afectadas y hay que realizar un cálculo, porque esto está conectado al precio de la propiedad y podemos usar esa herramienta para que se pueda aplicar en alguna zona de la ciudad.
lo que es muy importante. Otra herramienta que mencioné está conectada a un proceso específico del permiso para derechos de construcción, que es algo que está conectado al proceso formal y no a la zonificación informal. No sé si te contesté lo que me preguntaste, pero es lo que se me ocurre ahora. Sí, y escuché sobre un proceso similar, a pesar de que yo soy de California, y en Santa Mónica, por ejemplo, si el uso de la nueva construcción utiliza el agua de manera adversa, ellos tienen que de alguna manera compensar por esto para que haya una distribución igualitaria en toda esta región que se pueda aplicar con seguridad a ciudades diferentes. Bien, Luis, Patrick, no sé si tienen comentarios o preguntas, o si tenemos preguntas del público, porque ahora es la hora de contestarlas. Antes de que empecemos a pasar al cierre, yo voy a añadir algo rápido sobre lo que Melinda mencionó en sus intervenciones, sobre las preocupaciones conectadas a la igualdad. Es importante que reconozcamos que esto no es la bala de plata, no le sirve a todos, para que no retiremos los recursos financieros de un lugar o de financiamiento internacional para ponerlos en lugares en los que tal vez habría que considerarlo. Y es un proceso de tres partes que Luis mencionó también. Y esta última parte, que es la de distribución o el reciclaje, ¿qué es lo que haces con los fondos generados? Es muy importante. Utilizando parte del lenguaje que Alex introdujo en el ciclo virtuoso, quiere cerciorarte de que ese ciclo virtuoso se comparte entre todos con sus beneficios en todo el territorio para toda la población y no solo tener un círculo virtuoso en un buen barrio que simplemente continúe con ese ciclo para la generación de riqueza exclusiva. Por eso es muy importante que consideremos no solo qué es lo que crea el valor, sino de qué se trata exactamente la herramienta para que esto se integre en la planificación a largo plazo, para que te cerciores de que sea solo una fuente de financiación, sino que también contribuya para otras metas en particular, especialmente la igualdad y la inclusión. Es una idea que se me ocurrió. Gracias. Veo que Aparna Das levantó la mano. ¿Tienes una pregunta para nuestros ponentes, por favor? Yeah, Sí, just one second. denme un segundo. Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Okay, hi. Muy bien. Hola. I'm just trying to bring in another perspective that, Quiero when darles you otra have perspectiva. functioning land Cuando market, see, tenemos, por America ejemplo, mercados en funcionamiento North o America, and regiones en compare this to funcionamiento Africa or en Latinoamérica, así como Asia. sucede en África o el sur de Asia, cuando se habla de compartir el valor del terreno, la captura del valor del terreno, hay que saber cuál es ese valor y hay que calcularlo para que de hecho capture esa diferencia en todos los niveles. Gran parte de del terreno en el que se encuentran los mercados es público y hay que ver primero qué tanto es informal y qué tanto es formal. Y ese es uno de los estudios que hay que realizar. Así lo que estoy intentando presentarles es si sería posible que construyamos algo relacionado a los mercados públicos, que es algo que no es transferible y es algo que no funciona en todos los lugares del mundo. Esto se encuentra en gran parte del sur del planeta. Y si eso es de esa manera, ¿en dónde se encuentra el conocimiento? ¿Hay algún tipo de estructura existente que pueda informarnos sobre esto o ayudarnos sobre esto? Porque yo siento seriamente que podemos hablar sobre estos instrumentos para siempre, pero los mismos
Cuando intentas aplicarlos al sur global, hay tantas versiones y son muy diferentes. Por lo tanto, quiero aprovechar esa oportunidad para ser parte del compendio global y yo aprendí mucho a leerlo. Y cuando, por ejemplo, le decimos a los desarrolladores sobre gravámenes, etcétera, o las tasas de impacto, por ejemplo, que es algo que recuerdo rápidamente, 15 personas no regresaron a las charlas que estábamos reuniendo. Entonces hay que construir esto sobre los mercados públicos globales en el sur del globo. Y es algo que no es imaginario, ya eso funciona de manera bastante informal. Y no son mercados grises, no es que sean ilegales, esa es la manera en la que funciona, esa es la realidad, cómo trabajamos con esto y en dónde se encuentran estas instituciones. Y cuando digo instituciones, me refiero a la capacidad, dónde se encuentran las instituciones que pueden hablar sobre todo esto que también es importante. Así yo identifico esto para el sur del globo que necesitamos, especialmente para el sur de Asia. Necesitamos instituciones y conocimiento local y también construir todo para que podamos extraer esto para que se cree un instrumento para que no nos quedemos atrapados en esto que es bastante complejo, es como una tela de araña. No es que las instituciones públicas tengan ese gran deseo de capturar el valor y de redistribuirlo, porque hay otros tantos motivos para que hagan cosas y hay saqueos y un montón de otras cosas que suceden. ¿En dónde se encuentra el conocimiento sobre esto y cómo puede ayudarlo? Esto es algo que me interesó y solo me preguntaba si sería posible, de hecho, construir también literatura sobre los mercados públicos ilegales o legales, que también sería bastante interesante que se incluya. Gracias. Gracias Aparna por tocar este punto y que nos dé esas ideas para saber qué hacemos con los mercados públicos, que de hecho funcionan, pero tal vez no de las maneras en las que la captura del valor del terreno se utiliza regularmente o a gran escala. Alex, Melinda, ¿tienen experiencia trabajando con algún tipo de configuración de mercado público? Yo no le podría responder a Aparna, pero tal vez le paso la respuesta a Melinda para ver si ella puede decir algo. Yo tampoco, pero es un punto buenísimo el que Aparna, discúlpenme, nos presentó. Hay que hablar más sobre eso. Y también estaba pensando que hay acuerdos informales en algunas comunidades que funcionan en lo que atañe a estos aspectos. Entonces, tal vez estos establecimientos informales están pagando por servicios públicos. Habría que hacer algún tipo de investigación sobre esto para ver cómo funciona. Y si me lo permiten, yo puedo decir también que un especialista en este aspecto es Cintia Goitía de la Universidad Héctor IV. Y como Melinda lo dijo, sabemos que esas prácticas de captura de valor están sucediendo en algunos establecimientos informales de forma orgánica y hay que aprender con ellos. Pero sí, tienes razón, Aparna. Hay muchísimo trabajo que hay que hacer todavía en términos de la construcción de las instituciones, la construcción de confianza. Y esencialmente lo que yo diría es que con seguridad hay casos que están sucediendo, al menos en Latinoamérica, en donde los esquemas de la captura del valor sí suceden en estas comunidades. Y también hay otro tipo de prácticas en el que los aumentos del valor del terreno son progresivos, pero los aumentos del valor del terreno que suceden y que son recuperados en la ciudad de forma informal, a veces son redistribuidos como beneficios para las comunidades informales o a través de proyectos para mejorar los asentamientos de alguna manera. Y hay algunos ejemplos de Brasil en ese aspecto, pero
Te voy a repasar el trabajo de Cynthia, que es un poco más completo en ese sentido. Yo voy a decir algo rápido e iba a decir algo similar. Tal vez el mejor caso se encuentra en Brasil. Vemos que hay bastante evidencia en este momento en San Pablo, por ejemplo, y otros sitios. Realmente estos enfoques innovadores de captura de valor de la tierra, del terreno, como mecanismo de redistribución. Lógicamente, esto es paralelo al enfoque regulatorio del Estado, por lo cual necesitamos pensar en una mejor planificación, pero se ha utilizado ya donde hay informalidad. Yo sé un poco menos sobre eso, me parece, de lo que quisiera, pero seguramente hay personas que pueden darnos más dirección, ¿no? En ese sentido. Thanks, Alex. Thanks, Melinda, Luis, Perfecto. Patrick. Muchas gracias, Alex, Melinda, Luis, We are Patrick. almost coming to an end. Estamos por concluir esta sesión. Just to make mention, we built this Y into a Parna, simplemente para comentarle que hemos hecho un compendio como parte de estas charlas para tener una referencia base de los instrumentos utilizados y de cómo todo esto se implementa en los diferentes lugares. Y para tener esto también como un punto de inicio en esta conversación de cómo se puede llegar a aplicar para cerrar las lagunas, ¿no? En este contexto. Dentro de todo lo que usted ha mencionado, queremos seguir con esta conversación a lo largo del próximo año. Ahora se ha lanzado el compendio, como decía, y también invitamos a todos, a todas a que participen. Vamos a enfocarnos también en diferentes temas y si llegamos a hablar de la informalidad, seguramente la invitaremos para compartir su conocimiento en eso. Perfecto. Pienso que eso es importante según la región y este tipo de oportunidad no es común, ¿verdad? Entonces, gracias por ese comentario. Y yo diría también que necesitamos tener alguna vertical en el sureste asiático. Si estamos hablando de un compendio mundial, vemos que igual hay conocimiento muy limitado sobre esta región en Asia, pese a que sea un compendio mundial. Por lo general, no se traen detalles sobre esta región. Eso es lo que notamos en la legislación también. Lo que ocurre es que muchas veces no se implementan cambios holísticos. Tenemos una estructura que no se estudia profundamente. No hay muchas personas que estén interesadas en el tema. Y eso porque no tenemos entrenamientos, no tenemos la chance de conocer más a fondo. Siento mucho que esté aquí hablando de esto en el espacio reservado para tal vez otro tópico, pero pienso que igual es muy importante enfrentar estas cuestiones. No podemos continuar de la misma manera. Entiendo lo que están diciendo sobre la estructura legal, la estructura de las propiedades, de la tierra. Pero el tema es que el cambio de zonas, de áreas, solo viene a partir de un master plan, de un plan de acción. ¿Cómo van a hacer captura de valor en una situación donde eso no existe? Donde ni siquiera tenemos esa base. O sea, es un problema bastante serio. Por favor, si quieren investigar más a fondo sobre este tema que estoy trayendo a tona, aquí a superficie, por favor estén a gusto porque realmente necesitamos ese tipo de cuidado. Perfecto, Aparna. Muchísimas gracias por este comentario. Gracias por traerlo a luz.
Seguramente es importante entender cuáles son las necesidades de desarrollo importantes en todo el mundo. Y tenemos que tener espacio para este tipo de discusión, seguramente. Bien, estamos ahora por concluir esta sesión y quisiera agradecerle muchísimo a Luis, a Patrick, a Melinda, a Alex. Gracias por conectarse hoy con nosotros y por darnos esta visión general, ¿verdad?, de las relaciones que se pueden construir a partir del uso de la tierra, de captura de valor y también la respuesta al cambio climático. Muchas gracias por eso. Quiero agradecerle también al equipo de interpretación conectado hoy en esta sesión para transmitir estos mensajes para todos los participantes. Y les vamos a pedir también a la audiencia que deje sus comentarios si quieren en el chat, y hay una serie de enlaces que van a encontrar que están aquí en el chat como referencias para continuar esta conversación, para aplicar la captura de valor del terreno, para mejorar el desarrollo y también la respuesta al cambio climático con desarrollo equitativo. Y tendremos mucho por delante. Muchas gracias también a los organizadores de Daring Cities por este espacio para nuestra conversación y que tengan una excelente mañana o tarde o noche. Muchas gracias. Thank you.